Este es el video sobre las diapositivas del Concilio Vaticano II. Vaticano II es un concilio que empieza con 4 preguntas muy importantes. La primera pregunta es que la misma iglesia se hace: ¿quién tú eres? La segunda pregunta: ¿para qué existes? La tercera: ¿qué estás haciendo? Y la cuarta pregunta: ¿cómo puedes mejorar lo que estás haciendo? Vaticano II entonces inicia con esas interrogantes, y durante varias sesiones la Vaticano II tiene una conclusión de unos documentos que se llaman documentos conciliares. Consisten en 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Las constituciones, ¿qué son? Son los documentos principales y fundamentales. Contienen la doctrina, los principios, las reformas, las renovaciones y las opciones pastorales que hace la iglesia. Si podemos definir realmente y aterrizar una definición concreta de las constituciones, podemos decir que son los puntos cardinales, o sea, lo que van a orientar y van a colocar la iglesia en el mundo. Después tenemos que esas constituciones se agrupan en 2 dogmáticas, o sea, donde está el principio dogmático de la iglesia, en qué tenemos que creer y cómo tenemos que creer en ese Dios y quién es Dios. Esas son la Lumen Gentium y la Dei Verbum. Todos los documentos oficiales de la iglesia están en latín, porque el latín es el idioma oficial del Estado Vaticano. Esas 2 constituciones dogmáticas tienen los nombres como inician. Quiere decir que la Lumen Gentium comienza diciendo Lumen Gentium, o sea, la luz de la gente. Igualmente la Dei Verbum así inicia diciendo Dei Verbum, o sea, el verbo, la palabra de Dios. Después tenemos una constitución que es pastoral porque se dedica al pueblo, a la iglesia, a la gente, todos los fieles. Eso se llama Gaudium et Spes, o sea, gozos y esperanza de ese pueblo de Dios. Luego la otra constitución, que no es dogmática ni es pastoral, significa a la celebración de la iglesia, cómo debe de hacerlo y cuáles son las correcciones que va a tener. Esa es la Sacrosanctum Concilium. Así empieza esa constitución diciendo Sacrosanctum Concilium, o sea, el sagrado concilio. Luego tenemos que empezar a decir qué tiene cada constitución. La Lumen Gentium, como ya dijimos, significa luz de la gente, hace referencia a Cristo, que es la luz del mundo. Habla sobre lo que es Cristo en la iglesia. Esta fue terminada el 21 de noviembre del 1964. Después tenemos la Dei Verbum, que significa la palabra de Dios, o sea, la revelación divina, esa palabra hecha carne, encarnada en el pueblo. Habla de de cómo habla Dios y cómo Él se la ingenia para comunicarse con su pueblo.
Por eso tenemos que ver que habla sobre que esa palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, eh, es eh, dicha por los profetas, por los que iban anunciando y denunciando, pero también habla de esa tradición escrita y oral que realmente recopila el magisterio de la iglesia y que la analiza bajo el Espíritu Santo y en base a eso enseña la palabra de Dios. Después tenemos la Gaudium et Spes, como dije ahorita, que significa los gozos y esperanzas de ese pueblo de Dios. Esa iglesia solidaria con ese género humano y su historia, o sea, es la que más proyecta la misericordia y la compasión con los hermanos y cómo tenemos que conducirnos dentro de la iglesia como lo que somos, como hermanos. Y finalmente, la Dei Verbum fue emitida el 18 de noviembre del 65. La Gaudium et Spes el 7 de diciembre del 1965. Esta fue prácticamente la última. Y la Sacrosanto Concilio fue la primera, porque fue la primera que salió casi inmediatamente de la convocación al concilio el 4 de diciembre del 1963. La Sacrosanto Concilio va a tratar esas celebraciones litúrgicas. Realmente hace una revisión de cómo se celebra ese pueblo de Dios, cómo se va a integrar ahora para celebrar todos. Ya no es el clero solamente, sino que vamos a celebrar todos. Esta realmente fue la gran renovación del Concilio Vaticano II. A raíz de esta constitución hay unos cambios a nivel mundial. Hay cambios hasta en la colocación de las iglesias, del altar. Ya no se usa ese altar empotrado en la pared, sino que se trae al centro de la comunidad. El ministro, el sacerdote, ya no celebra él solo de espalda al pueblo, sino que ahora se pone de frente para que sepamos que todos estamos celebrando. Ya las celebraciones ya no van a ser todas en latín, sino que se van a hacer ya dependiendo del idioma de cada país. O sea que esta es la que realmente trae más cambios y más renovaciones, que ya el pueblo de Dios estaba gritando que el clero, que la jerarquía se diera la vuelta y que viera cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Bien, ahora vamos a los decretos. Los decretos realmente van a aterrizar esas constituciones, van a concretizar, van a poner en práctica todo lo que las constituciones formulan. Estas constituciones ahora se van a desarrollar con esos decretos. Esos decretos son 9. Simplemente vamos a irlo mencionando para que ustedes vayan ubicando realmente de qué van tratando. El decreto Christum Dominum va a hacer referencia al ministerio de los obispos, o sea, todo lo que concierne a la práctica de los obispos. La Presbyterorum Ordinis hace referencia a la vida presbiterial.
la Octatown, fíjense que es todo en latín. Yo les sugiero que se la vayan aprendiendo, se la aprendan cómo se escribe, no tratar de aprendérsela cómo se pronuncia en latín. La Octatan Totius va a hacer referencia a la formación de los sacerdotes. La Perfectae Caritatis va a hacer referencia a la vida consagrada. Con esta se van a renovar todos los monasterios. De ahí que hay muchos monjes y monjas que salen de los claustros, empiezan a vivir más cerca del pueblo, en comunidad, pero más cerca del pueblo. Se cierran muchos monasterios para que salgan al mundo. La otra que habla del ministerio de los laicos, esta hace una gran renovación. Los laicos salen de la oscuridad, salen de ser rezagados, rechazados, a hacer una vida más activa dentro de lo que es la iglesia. Está también la relación que va a existir ahora entre todas esas iglesias orientales, principalmente el judaísmo, ante el catolicismo. Esta es la Orientalium Ecclesiarium. Esta realmente viene a dar un bálsamo entre las relaciones que ya estaban muy violentas entre todas las iglesias orientales. Ahora el catolicismo se acerca, se concilia y podemos entonces hablar sobre lo que es lo que nos une, Jesucristo. La actividad misionera, que es la adyente divinutus. Bueno, como ya le dije, vamos aprendiéndola como se escribe. No tratemos de pronunciarla, porque eso, imagínense, ninguno sabe latín, ni yo tampoco. Pero esa va a hablar de la actividad misionera hacia la gente. Esta provoca la visita, la migración de muchos misioneros, muchos religiosos a tierras que realmente no se conocían. A raíz de esta se provoca lo que son las misiones hacia África, específicamente. Después está el Unitatis Redintegrati, o sea, es reunirnos frecuentemente para tratar de como iglesias, tratar de conciliar y de buscar y de luchar juntos por un mundo mejor. Y luego está la Intermirifica, que habla sobre los medios de comunicación. Esta es realmente una renovación de la iglesia muy significativa, porque ahora la iglesia se abre a todos los medios de comunicación y provoca que la iglesia tenga sus canales propios. ¿Para qué? Para evangelizar. Tenemos después entonces las declaraciones. Las declaraciones, como le dije la vez que nos reunimos, las declaraciones van a dar respuesta a preguntas que se hicieron, pero que no tienen nada que ver con lo que es los principios de nuestra iglesia. ¿Cuáles son? Son 3. Está la que va a hablar sobre la dignidad humana. Esta es muy problemática porque defiende incluso aquel
aquellas personas que están clasificadas como indeseables en la sociedad, como la iglesia defiende de que tienen una dignidad, desde que nacen tienen una dignidad, y esa dignidad humana se la da a Dios. Está también sobre la educación cristiana. Esta va a ser muy discutida porque a raíz de esta nos dicen a los educadores, a escuelas cristianas, colegios, centros, que no tenemos que rechazar a nadie porque tiene otro credo. Abre las puertas a todos los credos con la finalidad de poder conversar, hacer un diálogo en lo que tú crees y en lo que yo creo, con todo respeto. Y luego está la de sobre las relaciones con las iglesias no cristianas. Esta va a establecer de que aunque no crean en Cristo, recuérdense que hay un decreto que habla sobre las iglesias cristianas. Este decreto habla sobre las relaciones de nuestra iglesia con los que no creen en Cristo, de respeto, de diálogo, respetando lo que ellos creen, pero también teniendo una sólida defensa en lo que nosotros creemos. Esto realmente concluye con lo que nosotros queríamos tener para poder entonces desarrollar las evaluaciones que ya yo le he mandado. Recuérdense que Vaticano II va a ser un antes y un después. O sea, cómo era la iglesia antes de Vaticano II, una iglesia cerrada, una iglesia clasista, una iglesia que no se preocupaba ni sabía los problemas del pueblo, pero que a su vez las bases estaban realmente trabajando en movimientos, actividades sociales, pero que el clero realmente, la jerarquía, no tomaba parte de todas esas acciones. Ahora Vaticano II va a dar un giro, va a ir a la gente. Ya se está hablando de que el templo es una edificación, pero la iglesia somos todos. Y la iglesia va a la gente. ¿A qué? A solidarizarse, a sentir la misericordia del Padre con ese que sufre, con ese que tiene problemas. Como ustedes ven, concluimos diciendo que todos esos siglos de oscuridad que tuvo la Iglesia católica, ahora es curado. Hay una enmienda que la Iglesia paga. ¿Cuál? La que ahora nos dice Vaticano II. Vaticano II borra, trata de dar otra cara de lo que es ahora nuestra iglesia. Pasa a ser de una iglesia fría, cerrada, jerárquica, feudal, a una iglesia cercana, a una iglesia que no, su poder no está en sus mandatarios, sino que su poder está en el servicio y la misericordia con todos. Por lo que podemos decir que Juan Pablo II en su tiempo va a decir que ahora el Papa no es una figura pintada en la pared, sino que es el servidor de todos. Él le da un giro a esa pirámide, y ese giro coloca al Papa abajo, sustentando todos los problemas
y todas las necesidades de todos de toda la iglesia laica, religiosa y consagradas. Aquí terminamos entonces con la unidad número 7.